Hay una pasión creciente de un gran número de organizaciones, misioneros, profesionales, agencias misioneras e iglesias por cumplir con la Gran Comisión. La era digital nos ha ayudado a romper las barreras de la distancia y nos ha permitido recorrer el mundo entero a la velocidad de un clic. ¿Y qué tal si esta puede ayudarnos a cumplir con nuestra tarea como seguidores de Jesús? ¿Y si tus talentos pueden ser una herramienta para que miles de personas puedan escuchar del Evangelio? ¿O a solo una? El que vive en tu casa, el que ves a diario en tu trabajo, o aquel que vive en un lugar lejano. ¿Y qué pasaría si logramos unir a los apasionados, a los creativos, a los generosos, a los que sienten el dolor de los que sufren, a los que traen esperanza, a los que anuncian la buena noticia, a los que quieren alcanzar el mundo? Es por eso que Penguin Misiones conecta a personas, organizaciones e iglesias que quieran servir a otros con sus dones y talentos, impactando a las naciones con recursos y apoyando proyectos sociales. ¿Y aún sigues pensando que no puedes ser parte de la misión de Dios? Visita www.penguinmisiones.org y únete a la comunidad que te conecta con la misión de Dios. Hola, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los participantes el día de hoy. Gracias por acompañarnos a un foro más de Pingüi. Y vamos a durar 5 semanas con una sesión que se llama Claridad Bíblica ante la confusión sexual. Y hoy iniciamos con nuestra sesión número 1. Y en esta primera sesión vamos a hablar de todo lo que es el diseño de Dios para la sexualidad bíblica, los roles del hombre y la mujer, los conceptos de igualdad y complemento, el diseño original de Dios, la distinción en función destacada del complementarismo y no la desigualdad. Así que bienvenidos, queremos darle un saludo muy especial a las personas que nos están acompañando por Face y por YouTube. Aquí tenemos ya 30 personas que nos acompañan. Un saludo muy especial a Manuel Albornoz, fue uno de los primeros que se conectó, a Simón Fernández, a Erika Medina, a Emi Castillo desde Argentina, a Alba Lucía Bárcenas Carmona, a Franci Fonseca Guzmán, que nos saludan desde Honduras. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y sé que hay muchas más personas que están ahí pendientes. Damos inicio oficial a este foro y los dejo con Karen. Buenas tardes, qué bueno que una vez más nos estén acompañando en este foro Penguin, que como decía Marce, tendrá 5 sesiones muy interesantes. Pongamos este tiempo en las manos de Dios y que sea Él el que pueda hoy hablar a nuestra vida, el que pueda tomar también la vida de nuestro invitado y que este tema que es tan importante en verdad pueda edificarnos y también sea una herramienta para poder ayudar a otros. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor, de podernos conectar desde diferentes lugares del mundo. Yo te entrego este tiempo de este foro, Señor. Yo te pido que hables a nuestra vida, que clarifiques nuestras dudas, Señor, que seas tú propicio a lo que necesitamos entender, saber, para ser herramientas útiles en tus manos, Señor, en este tiempo de tanta confusión, Dios, respecto al área sexual, respecto a los roles de hombres y mujeres, Señor. Yo te pido que hables a través de José, yo te pido que bendigas a cada persona que se está conectando, Dios, y que todo esto sea dirigido bajo tu Espíritu Santo, Señor. Te damos muchas gracias por la vida que nos das, por mantenernos con salud, y gracias, Señor, porque podemos reunirnos una vez más, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Gracias, Lina, por esa oración. Le damos el paso a, perdón, Karen, gracias. Y le damos el paso a Lina para que nos dé las indicaciones del foro. Muchas gracias. Y bueno, en esta tarde vamos a utilizar 35 minutos donde el orador va a estar hablándonos y compartiéndonos del tema y bueno, de todos los conocimientos,
pero también vamos a tener 15 minutos donde vamos a poder escribir nuestras preguntas en el chat de YouTube y asimismo el orador va a poder responder estas preguntas. Estén muy pendientes y pues recuerden sus preguntas, recuerden ponerlas ahí para que las podamos responder al final. Y le doy paso a Ani. Sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Dios les bendiga. Queremos compartir con ustedes acerca de nuestro orador, nuestro amigo José Páez, un gran hijo de Dios, casado con Ángela Durán, papá de 2 hermosas princesas, Sofía y Salomé. Es director del Ministerio INGEN y representante para Colombia de los ministerios Aguas Vivientes y Respuestas en Génesis. José Páez, ingeniero electricista de profesión, embajador de los pasos del maestro, capacitador, y actualmente está cursando una maestría en divinidades en modalidad virtual. Así que esperamos que sea un tiempo de bendición. José, bienvenido, gracias por estar con nosotros y el tiempo es tuyo. Hola, espero que estén bien. No logro activar mi cámara, no sé si me puedan dar permiso, o no sé qué pasó. Yes, sí, ahí va. Creo que ya estoy. Listos, bueno, pues sí, es un privilegio estar con ustedes de nuevo en estos foros de Pingüi. De verdad que reconozco mucho el esfuerzo que el Ministerio Pingüi está haciendo para traer todas estas enseñanzas tan valiosas a la iglesia en toda Latinoamérica. Y bueno, me siento privilegiado y también con mucha responsabilidad de compartir este tema, que es difícil, por así decirlo, también delicado. Normalmente nos ha generado mucha confusión. A veces uno como cristiano no sabe ni cómo afrontar el tema de la confusión sexual, la homosexualidad, la ideología de género, que hoy en día es tan fuerte, pareciera que tienen tantos argumentos o son tan enérgicos en defender y promover esto que uno queda como que, pareciera como que tuvieras que esconderse y mejor no decir mucho porque de pronto puede salir lastimado. Entonces, bueno, quisiera que de pronto presentarme un poquitito rápidamente. Pues nuestro ministerio representa a 2 ministerios internacionales, uno que se llama Respuestas en Génesis y el otro Aguas Vivientes o Living Waters. Y esta presentación vamos a enfocarnos en Respuestas en Génesis. Esta es una temática de Respuestas en Génesis y quisiera contarles un poquitito rápidamente de Respuestas. Ellos son un grupo de científicos cristianos y teólogos también que ayudan a los cristianos a defender su fe. La apología es nuestra especialidad, o sea, la defensa de la fe, especialmente en temas de Génesis, que tienen que ver con la creación, con la evolución, los dinosaurios, el diluvio, la edad de la tierra, el hombre simio, cosas como estas. Y bueno, les invitaría a visitar la página del ministerio, a saber un poco más del tema. Ellos tienen un museo de la creación en Estados Unidos, en Kentucky, al que ustedes pueden ir a visitar. Y hay exhibiciones donde ustedes pueden ver las páginas de la Biblia traídas a la vida. Además de eso, recientemente el ministerio construyó un arca de Noé al tamaño descrito en la Biblia, precisamente para mostrar a las personas como un testimonio del registro histórico del diluvio, las evidencias del diluvio, la realidad del juicio de Dios y también precisamente la salvación a través de Jesucristo, que ese es el mensaje y ese es un tipo del arca de Noé, cómo a través de Cristo podemos encontrar la salvación, el juicio venidero. Ahora entremos en materia. Espero que todo esté funcionando bien, que el audio esté funcionando bien. Así como dice, echémonos la bendición. Estoy bromeando. Pero vamos adelante. La certeza del Génesis ante la confusión sexual. Y quisiera hacerles notar que esta va a ser una serie de enseñanzas, como decía Marcela, en donde vamos a ver 5 temáticas. La primera, sexualidad bíblica, que es la de hoy. El segundo, homosexualidad. Tercero, ideología de género. Cuarto, el cristiano gay, entre comillas.
y 5, discipulando a alguien con confusión sexual. Entonces no se pierdan ninguna de estos videos de la serie, compártanlos y también déjenme saber sus preguntas. Vamos a entrar entonces en materia de la sexualidad bíblica. Y quisiera poner esta premisa de primeras antes de empezar a hablar, porque si no entendemos la función y el propósito en el diseño original, no tenemos derecho ni plataforma para tratar con perversidad sexual de nuestros días. Antes de empezar a hablar de lesbianismo, de homosexualidad, de perversión sexual, necesitamos entender primero muy bien cuál es el propósito, la función y cuál es el diseño original de Dios para esta área también. Y cuando uno mira y vamos a Génesis 1, que es donde está el recuento de la creación de todas las cosas, vemos que Dios creó todo en 6 días y que en todo ese proceso, ahí uno lee que primero estaba todo oscuro, así como quedó la pantalla, no había nada, y Dios crea los cielos y la tierra, pero había tinieblas. Pero entonces, ¿saben qué Dios empieza a hacer? Dios empieza a crear. Ahí la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra no tenía forma, estaba vacía, había oscuridad. ¿Saben qué hace Dios? Génesis 1 dice que Dios crea la luz. Y algo interesante es que dice que la luz era buena. Y empezamos a ver cómo se retrata todas estas momentos de Génesis donde la luz es buena, la luz empieza a cumplir una función para iluminar la tierra, Dios la describe como buena, luego Dios toma los materiales que hizo el día 1 y los separa y los reacomoda para que aparezca la tierra seca y los mares, y Dios nombra lo seco tierra, la reunión de las aguas mares, y Dios ve que esto es bueno. Fíjense en esto. Cuando vemos la creación de los océanos y podemos imaginarnos en este momento, vemos que todo estaba creado y servía a su función y a su propósito. Ahora después el Señor dice que iba a producir hierba y fruto que da más fruto, hierba que da semilla y árbol que da fruto que da semilla, y vio Dios que era bueno. Noten esto. Cuando la Biblia habla de que brotaron las semillas y las plantas, no dice que aparecieron así como de la nada instantáneamente, sino que brotaron. Obviamente no en un plazo de años o de meses como requeriríamos en una etapa normal en esta época de la existencia, sino que veríamos exactamente que brotarían las plantas. Ahora, seguimos avanzando, vemos que Dios crea los cuerpos celestiales, las estrellas, los planetas, fueron creados para alumbrar sobre la tierra, para separar el día y la noche, y como señales para las estaciones y los años. ¿Y saben qué dijo Dios? Vio Dios que esto era bueno. Eso es importante, porque cuando uno mira toda la creación y cómo todas esas cantidades de estrellas y de galaxias, de hecho la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, tiene más de 200.000 millones de estrellas, y el universo conocido tiene miles de millones de galaxias. Todo eso refleja los atributos de Dios, refleja el poder y la eternidad de Dios. Y si vemos la creación, como originalmente fue creada, reflejaba los atributos de Dios. Es interesante aquí anotar algo, que cuando en estos versículos está diciendo que era bueno, no es porque comparativamente fuera bueno porque había algo malo. Nosotros hoy en día seguramente definimos lo bueno en relación a lo malo, pero aquí no había maldad, no había pecado. De hecho, Dios es bueno, y no es bueno porque existe la maldad, sino porque eres bueno, intrínsecamente bueno. Es porque lo que Dios había creado reflejaba el carácter de Dios y cumplía su función, cumplía el propósito por el cual Dios lo había creado. Ahora sigue Dios creando, dice que se iban a llenar, que el agua produjera animales marinos, aves en el cielo también. Además de eso, dice, vio Dios que era bueno. Cuando uno ve todo esto, luego dice ahí la Biblia que el Señor hizo ahora los animales terrestres en el 6º día, todo lo que se mueve sobre la tierra, y vio Dios que era bueno. Y ese mismo día, también Dios crea al hombre. Estas imágenes que estaban acá eran videos, pero no están funcionando, no sé por qué. Me disculpo por eso. Pero fíjense lo que pasa al final en el 6º día de la creación. Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que todo esto, aún la humanidad, también es buena. Dice que son hechos a la imagen de Dios, a semejanza de Dios, han de ser fructíferos, han de procrear, han de poner orden a la creación, han de gobernar la tierra. Y toda la creación al final dice, versículo 31 de Génesis 1, dice, Dios vio todo lo que había creado y que era bueno en gran manera. Ahora, eso es importante, es muy, muy importante, porque ahí en Génesis 2, si vamos de Génesis 1 a Génesis 2, aparece que Dios por primera vez dice que algo no es bueno, que algo no es bueno. Y no porque fuera malo, como le digo, moralmente hablando, sino porque todavía no estaba completo, no cumplía a cabalidad su función. Y deben tener en cuenta esto, que Génesis 2 es como una lupa que se pone sobre el día sexto de la creación. Entonces podemos ver ese momento antes de que Eva fuera creada y después de que Eva fuera creada y cómo fue todo ese proceso. Ahora, teniendo en cuenta esto y viendo ese contraste de todas estas cosas buenas, los animales, los mares, la tierra, las plantas, las aves, y que de repente aparezca el hombre, aquí me voy a poner a mí mismo, aparezca el hombre y diga a Dios que no es bueno. Y definitivamente eso nos permite ver que en el diseño original de Dios no era bueno que el hombre estuviera solo, y de hecho no es bueno que el hombre esté solo, a pesar de que algunas personas muy particulares, muy específicas, podrían llegar a tener un llamado a la soltería para la gloria de Dios. Pero en lo que respecta al diseño original de Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y hasta que se completa la creación de la mujer y que está completa toda la creación, entonces el Señor puede decir, esto es bueno. Él quisiera empezar a mostrar que la idea de la feminidad y la masculinidad, de la sexualidad bíblica, no se origina en nosotros siquiera, sino se origina en Dios mismo como creador, y dándole a estas dos categorías, varón y hembra, una misma, un mismo valor, una misma identidad, una misma esencia delante de Dios. Cuando la Biblia utiliza la palabra Adán, Adán sí tiene tres significados posibles. El nombre del primer hombre, Adán, ¿cierto? También puede significar hombre, o sea, a los hombres, a los machos, o como digo, a los varones, ¿cierto? Hombre. O también puede significar humanidad, o sea, hombre y mujer. Y cuando aquí dice, mire lo que dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Cuando dice al hombre ahí, a su imagen, se refiere a la humanidad, porque fíjate que después de eso pone a dos subcategorías que son varón y hembra. Es decir, que tanto varón y hembra son creados a la imagen de Dios y tienen el mismo valor esencialmente delante de Dios, porque son creados ambos a la imagen de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que hay igualdad en la esencia del varón y hembra ante Dios, porque ambos son esa humanidad creada a su imagen. Y eso es muy importante, porque cuando vemos la sexualidad bíblica, Dios, a pesar de que ellos son iguales como humanos delante de Dios, tienen roles diferentes, tienen funciones distintas. El hombre como líder, como proveedor, como protector, la mujer como ayuda idónea, como quien nutre, de hecho es la madre, porque si no hubiera mujeres no habríamos llegado a existencia ninguno de nosotros. Tienen ese rol, y esa unión de ellos dos es el matrimonio, una unión de una sola carne. Ahora, es importante ver lo siguiente, que cuando se habla de ayuda idónea, mucha gente cree que ayuda significa que la mujer es inferior al hombre, o que hay una discriminación, o que hay machismo. Y lo que vemos es que la palabra ayuda, tomando una referencia de este libro, Revolución Sexual, una perspectiva bíblica y un análisis médico de Miguel Núñez y su esposa, mira lo que dice, y esto es revelador, porque la palabra ayuda, que en la escritura es el vocablo eser, que aparece 21 veces en el Antiguo Testamento, se usa en la mayoría de los casos para referirse a Dios como ayudador. Por consiguiente, es evidente que ese concepto de ayuda idónea no tiene una implicación de inferioridad, sino que se refiere a alguien que trabaja al lado de la persona a quien ayuda para llevar a cabo la labor que el Señor le ha encomendado. Entonces, mira, si Dios mismo se aplica este término para Él mismo como nuestro ayudador, como aquel que obra en favor de nosotros,
en ninguna manera podemos pensar que esta idea de ayuda idónea implica inferioridad para la mujer, jamás. Ahora, el término idóneo efectivamente tiene que ver con que a pesar de que son iguales en humanidad, son diferentes. Dice ahí el libro que la palabra traducida al español como idónea es el término hebreo kenegdo. Algunas de las fuentes consultadas mencionan que esta palabra proviene del hebreo nokah, que significa estar enfrente de o estar opuesto a. O sea, esta igualdad entre ambos sexos está relacionada con su dignidad y su valor ante Dios. Sin embargo, son opuestos, pero no como si fueran enemigos o como si tuvieran que competir, sino porque son diferentes en género, en diseño, en su forma de ver la vida y reaccionar ante ella. Nuestras diferencias no son, de hecho, solamente esencialmente fisiológicas, sino también son emocionales, en rol, en diseño. Pero ratifico esto: igualdad en dignidad y valor. Ahora, es importante ver este ejemplo porque la Biblia en esa idea de igualdad, pero también de diferencias en rol, ¿cierto? Muestra una idea de complementarianismo, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, tengo el ejemplo de dos tuercas o de dos engranajes. Estos dos engranajes están hechos del mismo material, supongamos que fuera plata, ¿cierto? Tienen la misma cantidad de material, o sea, pesan exactamente lo mismo, es decir, su valor es equivalente, es idéntico, pero su función tiene que ser diferente. Si los engranajes los pusiéramos uno enfrente de otro y los dientes no pueden encajarse, sino que los ponemos como hacer lo mismo, no va a funcionar, no va para ningún lado. Pero si complementamos las funciones y los roles, entonces tiene sentido y tiene lógica. Entonces esto nos muestra que el modelo de la sexualidad bíblica en el diseño original, la distinción en función, destaca no la desigualdad, como quizás nos quieren hacer pensar en esta época, sino destaca ese complementarianismo. Y eso es muy, muy importante. Cuando se habla de complementarianismo, cuando se habla de ayuda idónea de diferentes roles, aquí viene nuestra filosofía que reina en este mundo, el escepticismo y el humanismo, y vienen a decir, no, pero es que eso es machismo, porque están poniendo diferentes roles y entonces eso significa que hay unos, los hombres son superiores, las mujeres tienen que someterse, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso da como resultado pues que en nuestro mundo de hoy haya movimientos muy radicales en cuanto al feminismo, por ejemplo. Y quisiera explicarles algo, y es que esta idea de que valor y rol son sinónimos es una idea humanista. O sea, el humanismo es esa forma de interpretar el mundo y de entender el mundo en donde el razonamiento humano tiene la supremacía sobre la palabra de Dios, en donde nosotros dictamos cómo pensamos y cómo queremos la vida. Entonces, el humanismo dice, y nuestra sociedad dice eso: valor es igual a rol. Entonces, tenemos una cantidad de personas que están luchando entre hombres y mujeres, luchando para tener el mayor rol, porque entonces así sienten que tienen mayor identidad y mayor valor. Luchando por ese mayor rol en la casa, en la iglesia, en la sociedad, para sentir que tienen el mismo valor. Y esto es un error, porque para la Biblia, valor y rol son cosas distintas, ¿sí? Por lo que expliqué arriba. El valor es intrínseco porque fuimos creados a la imagen de Dios. El rol viene asociado a nuestras diferencias por diseño de Dios para complementarnos. Entonces, un ejemplo, diría que el ejemplo más poderoso de este rol de valor y rol y función está en la Trinidad misma. Quizás ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con sexualidad bíblica? Pero déjenme avanzar y se van a dar cuenta que esto tiene todo que ver. En cuanto a la Trinidad, nosotros quizás hemos escuchado o aún hemos enseñado que, por ejemplo, la Trinidad es como, o Dios en sus tres personas es como el agua, ¿no? Vapor, líquido y hielo. Y eso suena bonito, pero realmente no se puede aplicar de manera precisa esa analogía, porque eso es una herejía que se llama modalismo, en donde es como que Dios se presentó en diferentes formas, pero no son tres personas diferentes. O, por ejemplo, la analogía del huevo, la cáscara, la clara y la yema. Esa es otra herejía porque se llama parcialismo,
y es que Dios está partido en tres pedazos diferentes, o son partes distintas. Y realmente no podemos encajar la Trinidad en una concepción humana porque trasciende a nuestra concepción humana o cualquier simbología que podamos pensar. Lo que sí sabemos, por cierto, por la Biblia, es que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. También sabemos que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre, que el Espíritu Santo no es el Padre. Entonces, y cada uno son personas distintas. Eso es lo que podemos entender. Y a pesar de que quizás uno no pudiera llegar a explicar todo, este es un gran misterio, ¿sí? Y a Dios no lo podemos encajar, digamos que a la personalidad o a las limitaciones humanas. Pero ¿a qué voy con esto? Que la Trinidad misma, el Dios verdadero, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que los tres son Dios, que no son iguales el uno al otro, sino son diferentes uno del otro, ellos mismos tienen distintos roles en la creación, ¿sí? Y miren esto. Por ejemplo, dice la Biblia que el Padre creó a través del Hijo, en Juan capítulo 1. Además dice que el Padre envió al Hijo, el Padre enviando al Hijo, que el Hijo pide al Espíritu Santo, al Padre para que envíe al Espíritu Santo. Hay unos roles en la persona de Dios. Que el Espíritu Santo testifica no de sí mismo, sino de Cristo. Eso es importante. Que el Padre envía al Espíritu Santo. Que el Padre enviará al Hijo en la segunda venida. Solamente Él sabe el día y la hora. Que el Hijo entregará todo al Padre. Entonces, fíjense esto, que hay diferentes roles, aún en la Trinidad, y eso no significa que tengan diferente valor. De hecho, en Juan 14, 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, está hablando Jesús, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Y algunas personas toman este versículo y entonces dicen que entonces Jesús no era Dios porque el Padre es mayor que él. Pero lo que vemos es que eso es una interpretación humanista a través de la cual estamos viendo la Biblia. Pero Dios, el Dios Hijo, a pesar de que el Padre es mayor que él en rol, no es mayor que él en valor. El Hijo también es Dios. Y de hecho Tomás, cuando ve a Jesús resucitado, él dice, mi Dios y mi Señor, le dice a Jesús. Y Jesús no le reprende por decirle mi Dios, sino Jesús deja que Tomás le adore. Y le dice, dichosos los que van a creer sin ver nosotros. Así que quisiera dejar esta conclusión. Si Jesús mismo pudo hacerlo como el Dios eterno, el Dios hecho carne, someterse al Padre, por ejemplo, entender su rol y su función, y eso no significaba que fuera menos, sino que estaba reflejando la gloria del Padre, etc. ¿Cómo nosotros no vamos a poder hacer esto? Entonces, antes de entrar a hablar de estos temas calientes de la homosexualidad, ideología de género, es muy importante tener definido esto, ver cómo es que la Biblia nos está mostrando un diseño de Dios, de varón y hembra, con dignidad y con valor igual delante de Dios, creados a la imagen de Dios, pero con roles diferentes. Nos muestra la Biblia que rol no es lo mismo que valor, o sea, no son iguales, sino eso nos lo dice el humanismo, y por eso pone en antagonía a las mujeres y a los hombres en una disputa de quién es el mayor, buscando tener mayor rol. Entonces, y vemos precisamente finalmente en la Trinidad un ejemplo tremendo de cómo los roles y las funciones no son equivalentes al valor y cómo puede de hecho el Hijo mismo someterse al Padre y eso no significa que esté no siendo Dios. Bueno, esta es la temática de la primera sesión. Me gustaría pasar a las preguntas, a los comentarios que tengan las personas. Ya quedaría a manos de ustedes. Gracias, José, por la información. Por tiempo todavía nos queda 10 minuticos. No sé si tengas algo más que hablar durante estos 10 minutos. Bueno, es que no quería avanzar al siguiente tema, sino como para solamente hablar de esta parte de sexualidad bíblica.
Lo que podríamos hacer sería darle más tiempo a las preguntas, si es que hay preguntas. Ok, listo. Aquí tenemos una, sé que no es, digamos que muy referente a lo que estamos hablando, pero para no dejarla ahí sin responder, dice, Moisés, muy buena charla, una pregunta. En la creación, ¿cómo pasan 3 días sin sol y sin luna? ¿Puede haber un día así? Sí, esa es una buena pregunta. Yo estoy todavía en cámara o ya salí de cámara. ¿Estás todavía en cámara? Ah, bueno, Ah, bueno, perdón. no, tienes ¿No? todavía compartiendo tu pantalla. Ah, bueno, voy a intentar. Ah, ya, es que quería quitarlo para poder. Ya, ahora sí, ¿sí? Bueno, entonces, Moisés, gracias por la pregunta. Mm, bueno, desde el día 1, o sea, cuando Dios dice en Génesis 1:3 que sea la luz, o sea, que haya luz y la luz fue buena, desde ese primer día ya había días, porque había la tierra que ya había sido creada y también había una fuente de luz. Esa fuente de luz no nos dice de dónde vino o de qué tipo era, pero lo que sí sabemos es que era una fuente de luz, además una fuente de luz creada porque vino como resultado de que Dios dijera sea la luz, fue creada, no era preexistente. Y con eso, con esas dos combinaciones, una tierra que ya existía y una luz, una fuente de luz, ya podía haber días. Entonces había día 1, día 2, día 3, y de hecho cada uno de esos días, al final de cada día de la creación, se menciona que eran la mañana y la tarde del día tal. Y evidentemente, pues con una tierra y una fuente de luz, una tierra habría mañana y tarde y habría días. Ahora, quizás ahí asociado con esto, cuando el sol es creado en el cuarto día y la luna, los planetas, las estrellas, no sabemos qué pasó con la luz del primer día, pero probablemente ya no era necesaria, porque ya había unas lumbreras que alumbraban sobre la Tierra y precisamente esa era su función, esa era la razón por la que estaban ahí, por eso eran buenas. Ahora, uno se puede preguntar por qué era que Dios no creó el sol primero y después la tierra. Y nosotros sugerimos en respuestas en Génesis que la razón por la que Dios dejó al sol después es porque Dios quería mostrarle a nosotros. Normalmente muchas culturas y muchas religiones en todo el mundo normalmente adoraban al sol, como si de él proveniera la vida. Pero la Biblia nos revela que no, que el sol es algo creado. Y de hecho no fue ni siquiera necesario, sino hasta después, porque había otra luz que provenía por el mandato de Dios, había una luz anterior al sol. Entonces, eso nos muestra que el sol es creado por Dios y sirve a una función que Dios le dio y no tenemos que adorar al sol, sino tenemos que adorar al Dios, el creador de todas las cosas, que ni siquiera necesitó el sol. Ahora, algunas otras personas relacionadas con esto dicen que cómo pudo haber plantas el tercer día y el cuarto día hasta ahora llegó el sol, ¿sí? Pues precisamente no me ha pasado prácticamente mucho tiempo, apenas unas horas de diferencia entre un día y otro, porque son días de 24 horas los que narra el Génesis. Y evidentemente las plantas podrían de un día para otro o de una tarde a la mañana siguiente ya tener la luz del sol creado. Listo, José, muchísimas gracias por esa respuesta. Bueno, vamos con esta siguiente que hace Esteban Lemos y sé que Karen también tiene unas, ella ya también nos ayuda. ¿Qué Dale. significa que el padre tenga un rol mayor que el hijo? Sí, buena pregunta. Pues precisamente se refiere a la función o al rol que el padre tiene. ¿Sí? El padre precisamente al ser el que envía al hijo, ¿cierto? El padre al ser digamos que el que se revela a través del hijo, o sea, el hijo es la imagen misma de Dios el Padre. En ese sentido, en su rol es mayor que el hijo, porque de hecho el hijo se somete al Padre. De hecho Jesús en el Getsemaní dice, Señor, dice, Padre, para ti todas las cosas son posibles, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesús nos muestra una actitud de sometimiento al Padre, no porque Jesús fuera inferior,
sino por el rol que el Padre tenía, el rol que el Hijo tiene, el rol que el Espíritu Santo tiene. De hecho, nosotros, y voy a decir de pronto algo que pueda sonar un poco duro para algunos, pero le hemos dado tanta protagonismo, por ejemplo, al Espíritu Santo. Pues yo sé que a raíz del movimiento pentecostal, carismático, todo esto, y el Espíritu Santo es real, por supuesto que lo es, pero cuando uno mira el orden que hay en la Biblia en cuanto a los roles de ellos, el Espíritu Santo no era el que debía tener el mayor rol, o sea, como que la supremacía, a pesar de que es Dios, el Espíritu Santo iba a venir a dar testimonio del Hijo, o sea, iba a glorificar a Cristo. El Espíritu Santo iba a interceder por nosotros para cuando oráramos al Padre, por ejemplo. Entonces hay como unos roles. De hecho, cuando Jesús, por ejemplo, dice, cuando Él dice, ustedes orarán así en Mateo 6, y le dice el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. O sea, entendemos el rol del Padre, ¿cierto? Jesús mismo también lo entendía y oraba diciendo Padre, ¿cierto? En su rol de hijo. Y nosotros, asimismo, también, por ejemplo, a pesar de que podemos orar al Espíritu Santo, podemos orar al Hijo. El modelo que Jesús nos enseñó es oren al Padre, porque Él tiene su rol. El Padre es el que va a enviar a Cristo y además de eso es el que sabe el día y la hora. Entonces uno decía, no, entonces Jesús no es Dios porque no es omnisciente. Entonces Jesús no sabe. Jesús sí es Dios, pero precisamente cada uno en su rol. De hecho, también cuando se habla Juan el Bautista, por ejemplo, cuando Jesús se refiere a Juan el Bautista y a su ministerio, él dice que en el reino de los cielos, o sea, como que el más pequeño o el menor será mayor que Juan el Bautista. Pero al mismo tiempo dice que Juan el Bautista, o sea, que no ha habido ningún hombre nacido que se pueda comparar a él, que haya tenido ese privilegio. Entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces Juan el Bautista al fin es mayor o es menor, ¿no? Y no tiene que ver con el valor, sino precisamente con el privilegio que tienen. Porque Juan el Bautista, él anunció al Mesías, pero él no vio a Cristo resucitado. O sea, él murió antes de ver eso. Nosotros hoy en día, que estamos de este lado de la historia, podemos anunciar a Cristo, pero hemos visto, o sea, hemos sido testigos y hemos creído en la resurrección. Podemos anunciar a Cristo resucitado. Tenemos un privilegio mayor que los ángeles. Y mayor que el de Juan el Bautista, no porque seamos más que él, sino porque nuestro privilegio es mayor. ¿Sí entienden? Entonces, tiene que ver con rol, definitivamente. Bueno, José, te cuento que aquí hay varias preguntas. Vamos a comenzar dándote unas preguntas que tenemos, bueno, de parte primero de Alba Lucía Bárcenas. Ella dice, ¿es aceptable si los mismos roles cambian en relación al hombre y a la mujer trabaja y el hombre está con los niños? Bueno, en el diseño de Dios, no, o sea, no es que no sea aceptable, no es el diseño de Dios realmente. Pero fíjate que puede pasar, y puede pasar que, por ejemplo, un hombre abandone a su esposa, ¿sí? Que precisamente por el pecado de los hombres, por nuestra irresponsabilidad como hombres, por haber abandonado nuestro rol, nuestro papel, entonces la mujer ha tenido que tomar roles que no le corresponden, pero que en la misericordia de Dios, Dios le permite, la fortalece, le da sabiduría, la acompaña, instruye a sus hijos del Señor. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo de esto. Mi familia, o mi padre abandonó a mi mamá, ella tuvo que levantarnos solita, a tres hermanos, mis dos hermanos y yo, y esto no es una tarea nada fácil. O sea, ella quedó desprovista del orden de Dios, pero Dios en su misericordia, a pesar del pecado de mi padre y de nosotros mismos, el Señor en su misericordia puede tomar eso y aún en esas circunstancias tan difíciles hacer algo bueno, ¿cierto? Pero por misericordia, no porque eso sea lo ideal, ni porque sea el propósito perfecto de Dios para los roles del hombre y la mujer, ¿sí? Entonces, diría que mucho de esas disfuncionalidades o dislocaciones en los roles tienen que ver mucho precisamente por nuestro pecado como hombres. O sea, diría que la culpa recae en nosotros. El hombre es cabeza aun cuando no lo es. O sea, si el hombre no está, su familia, la que abandonó, va a caracterizarse precisamente por su ausencia.
Y aún en la iglesia, por ejemplo, si los hombres abandonamos nuestro rol como líderes de la iglesia, como líderes de nuestra familia, o sea, eso está mal y, y no debería ser, ¿cierto? Pero si sucede, pues la mujer lo toma, el Señor en su misericordia puede utilizarla, ¿sí? Pero no sería lo ideal. De hecho, no sé si comentar una cosita más en cuanto a eso. Dale. De pronto esa idea de que precisamente de que la mujer trabaje, de que la mujer como que llegue a las mismas posiciones que el hombre, etcétera, como que eso es muy reciente, o sea, es como muy humanístico, como que es que si no cumples tus sueños, si no haces esto, si no haces lo otro, entonces no eres. Imagínate lo que pudiera experimentar una mujer, ¿cierto? Una familia que dice, o sea, ¿por qué no poder gozarse en, por ejemplo, o sea, en ser mujer, en ser madre, por ejemplo, en edificar y criar a sus hijos en vez de dejarlos abandonados por estar trabajando? ¿Sí? Y eso, o sea, muchas veces no es fácil porque, como digo, si no hay un hombre que pueda sustentar y proveer, ella cómo no va a ir a trabajar, ¿cierto? Pero si se dan las posibilidades, ¿por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no gozarse y glorificar a Dios en ese rol que Dios le ha dado como ayuda idónea? De hecho, la misma palabra ayuda, como vimos, no tiene una implicación de inferioridad, pero esa misma palabra implica que la ayuda es porque hay alguien que está haciendo una tarea que Dios le dio y entonces esa es la persona de la ayuda, ¿cierto? Entonces, esos conceptos mismos ya implican algo. Entonces, digamos que habría que tener en cuenta lo ideal, ¿cierto? Y digamos que ya lo que se ha quebrantado y se ha roto. ¿Sí? Si, por ejemplo, ya alguno de ustedes se ha divorciado o alguno de ustedes ha cometido serie de errores a causa de su pecado, etcétera, pues en su misericordia el Señor puede hacer algo, pero no es lo ideal, ¿no? Y los cristianos realmente podemos, en nuestro proceso de renovar nuestra mente, en nuestro proceso de no conformarnos a este mundo, de presentar nuestras vidas como un sacrificio a Dios en todo lo que somos, podemos llegar a experimentar y a entender y a vivir la voluntad de Dios perfecta. Así es. Aquí tenemos otra pregunta de Erika Medina y creo que va muy ligada a lo que estabas compartiendo hace un momentito. Ella dice, sucede que cuando los roles están cambiados hay mucha frustración del hombre y de la mujer. ¿Es posible hacer entender y comprender y llevar una familia conforme al diseño de Dios de esa forma? Cuando hay frustración de las dos partes. Pues realmente no debería, o sea, si están juntos y si son creyentes ambos, no deberían invertir sus roles, porque es precisamente como es como ¿qué ejemplo podría utilizar? Es como poner a cada uno en el lugar equivocado, ¿sí? Y, 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 y si nuestras diferencias no son solamente fisiológicas, ¿cierto? Sino que tienen que ver también con la forma como nuestro cerebro funciona, como pensamos, cómo mezclamos las cosas en nuestra vida, digamos que abordamos los problemas. Ese diseño es complementario, ¿sí? Pero si está invertido, definitivamente va a ser una frustración. Es como que no estamos cumpliendo nuestra función, no estamos digamos, en ese estado de lo que, como ya dice Génesis ahí, de ese estado de que sea bueno y que refleje la función y refleje lo que Dios quiso al hacerlo. Ok. Otra pregunta. Manuel Albornoz dice, ¿cuánta relevancia tienen los roles del hombre, de los hombres y las mujeres para entender y conocer más a Dios? Eso es una muy buena pregunta. Bueno, no sé si es por donde yo pienso la pregunta, pero voy a aventar y creo que tiene mucha relevancia porque el Evangelio no aparece por primera vez en el Nuevo Testamento, sino está en todo el Antiguo Testamento, está el registro y los tipos o la tipología de Cristo en una cantidad de momentos. Y cuando uno mira, cuando Pablo en Efesios, por ejemplo, habla del hombre y de la mujer, y hace una semejanza entre el hombre y la mujer y esa relación en el matrimonio con la relación entre Cristo y la iglesia, que dice él que es un misterio, precisamente esa relación del hombre y la mujer
se dio o se describe en Génesis 1 y Génesis 2, ¿cierto? En donde la mujer es tomada del hombre, en donde el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne, en donde él ve que es hueso de sus huesos, carne de su carne, en donde él es y ella es ayuda idónea, ¿cierto? Entonces, creo que en la medida que uno entienda bien ese diseño, también va a entender de una manera más profunda el Evangelio mismo. Va a entender mucho más profundamente su fe y la obra de Cristo en nuestro favor. Si Jesús dio su vida por la iglesia, si Jesús a través de su palabra la santifica, por ejemplo, si Jesús ama a la iglesia y a pesar de que la iglesia probablemente puede ser rebelde, pecaminosa, porque es imperfecta, Él está trabajando en ella y la está buscando, la está trabajando en ella, por así decirlo, y no se cansa de atraernos hacia Él y de hacer su obra en nosotros. Entonces, cuando uno ve esto y verse en esa posición en que el Señor nos ha hecho suyos, definitivamente profundiza nuestra relación con Dios, nuestro entendimiento del Evangelio y también nuestro rol como hombre y mujer, porque el hombre entiende que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El hombre ve que debe nutrirla y alimentarla a través de la palabra para que ella sea perfeccionada, para que pueda presentársela a sí misma perfecta y sin mancha. Entonces el hombre también necesita hacer una labor, si su mujer es una mujer que es muy complicada, es responsabilidad suya como hombre, ¿sí? O digamos que en cierto modo es culpa suya. Entonces, digamos que eso nos pone un estándar muy alto en nuestra comprensión de nuestro rol, en nuestra comprensión aún de nuestra redención del Evangelio y el rol de Cristo y de nosotros expresado precisamente en esa unidad. Y eso lo vamos a hablar un poquito en una siguiente sesión, de precisamente cómo no, voy a adelantarme un poquitito, cómo esa relación heterorrelacional entre Cristo y la iglesia precisamente se refleja en la relación heterorelacional entre un hombre y una mujer. O sea, si existieran desde la Biblia, concebidos por Dios, matrimonios no heterosexuales, sino homosexuales, entonces estaríamos haciendo una herejía en cuanto al concepto mismo del Evangelio, porque Cristo no se casó con Cristo, ni la iglesia con la iglesia, se llama salvación por obras, ¿sí? Sino que es Cristo y la iglesia, ¿sí? Entonces, por definición, es una relación heterosexual o heterorelacional. Ok, una pregunta más. ¿Cómo podemos aprender a adoptar estos roles durante la soltería, considerando que tal vez ese rol no es tan notorio como en el matrimonio? Esa es una buena pregunta y yo pienso que de pronto ese es uno de nuestros grandes errores como jóvenes o como solteros, y es pensar que nuestra hombría o feminidad empiezan cuando nos casamos. Y lo primero que tengo que decirles es que no. Su hombría o feminidad empieza desde ya. Entonces, usted ya es un hombre y una mujer, ¿cierto? Y como tal, ya está en preparación y en ejercicio de su hombría y de su feminidad, ¿sí? Ahora, algo importante acá es que las personas, eh, digamos que si usted, voy a poner esto, si usted no es hombre, o sea, bíblicamente hablando, o mujer, o una mujer conforme al corazón de Dios, en la soltería, ¿por qué lo va a hacer en el matrimonio? ¿Qué haría de mágico el matrimonio como para de repente transformarlo o transformarla en la mujer o el hombre ideal? Eso no sucede así. Entonces no debemos pensar que el matrimonio es como que el punto de inicio, y precisamente cuando entendemos que desde la soltería encontramos nuestra satisfacción en Cristo, ¿cierto? No en una persona en la que nos vamos a casar, entonces vamos a poder encontrar la satisfacción en Cristo aún en el matrimonio. Pero si pensamos que la satisfacción de nuestra vida la va a proveer esa persona, estamos graves, porque esa plenitud solamente Cristo la puede dar a nuestra vida. Entonces ahora piensa esto, si una persona que precisamente su satisfacción se la provee en las personas, cuando se case va a ser un infeliz, ¿cierto? O si, por ejemplo, no se casa, que es el caso de algunos, que les ha tocado esto, no se casan por X o Y razones, quedan solteros,
entonces van a vivir una vida desdichada y entonces son las solteronas o los solterones de los que todo el mundo se burla. Para nada, ¿cierto? Entonces, y otra cosa también es que si uno no ha vivido la santidad en la soltería, tampoco la va a vivir como casado. Y esto también tiene mucho que ver con la edad sexual. Quizás uno cuando está en la adolescencia, con todas las hormonas alborotadas y que está joven también, como que eso es una de los grandes momentos en donde nuestra santidad se pone a prueba y en donde nuestra dependencia en Dios, digamos que se pone a prueba en la soltería, ¿cierto? Y si tú logras vivir una pureza sexual en la soltería, entonces vas a poderla vivir como casada. Si no, no creas que porque te casaste entonces se acabó la tentación. O no creas que porque te casaste entonces ya se te acabaron los deseos sexuales. No, ahora si fuiste promiscuo antes de casarte, seguramente también vas a estar inclinado a hacerlo cuando te cases y vas a ser un adúltero. Si no logras encontrar la satisfacción en Cristo y el poder de Dios para santificar tu vida, ¿sí? En la soltería y en el matrimonio. Qué interesante ese punto, porque creo que sí hay bastante confusión respecto a eso, ¿no? Como ahora sí me caso y ahora sí comienzo a hacer ciertas cosas. Sí, sí, sí. Y fíjate algo, y es que normalmente eso de me caso y entonces ahora sí ya como que debo serle fiel a esa persona, ¿no? Ya no puedo estar con otros. Pero fíjate esto, o sea, es tan así que si Dios ha establecido los límites de nuestra habitación, prefijado los tiempos, para un cristiano, la persona con la que se casa no es una casualidad. O sea, es un propósito de Dios. Sí, no es como que hay muchas personas con las que podrías casarte. Yo creo que hay una persona con la que tú te casas y eso no es casualidad y es de parte de Dios. Esa persona ya existe aún antes de que tú te cases. Aún antes de que tú la conozcas, ya existe esa persona. ¿Sí? Cualquiera que tenga más de 8 o 10 años, ya es muy probable que ese cónyuge futuro ya exista, a pesar de que no lo conozcas. Entonces, está así la pureza que un cristiano puede tener, que se guarda para esa persona aún antes de conocerla, que ora por esa persona, aún por su salvación si aún no ha sido salvo, y que le es fiel aún antes de conocerlo. Entonces, no es que de repente te casaste y ahora sí entonces te tocó ser fiel, no, un cristiano es fiel desde siempre, porque entiende y se guarda para esa persona. O sea, es lo suficientemente, digamos, sabio y santo para amar a esa persona aún antes de que la conozcas. Igual, pues, si va a ser tu esposo, ¿por qué no lo amas desde ahora? ¿Por qué no empiezas a guardarte desde ahora para él o para ella? ¿Sí? Qué buen punto, porque si tuviéramos en cuenta eso, creo que nos ahorraríamos los solteros, o bueno, yo ya no estoy soltera, pero los solteros se ahorrarían muchos dolores de cabeza, ¿no? Respecto a ver desde ese punto de vista de guardarte, de esperar y de tener ya esa visión de debo guardarme para alguien, debo pensar en esa persona y en quién soy yo para ser bueno para esa persona y para ayudar a esa persona cuando esté con esa persona que Dios ha elegido para mí. Entonces creo que es muy importante. Aquí hay una pregunta un poquito larga, pero es que no dejan mandar más de 200 caracteres en YouTube, pero es de Alejandro Núñez y él nos dice lo siguiente: ¿cómo abordar la sexualidad en la iglesia actual, teniendo en cuenta que convivimos con una generación humanista donde lo que expresa la psicología tiene más poder que la misma palabra de Dios, donde todo es relativo y donde las verdades de Dios se han reducido a expresiones a contextualizar? ¿Hasta qué punto tolerar los comportamientos pecaminosos sin ser jueces, teniendo en cuenta el falso amor que se predica y que no implica transformación ni renuncia al pecado? Buena pregunta. Bueno, la persona reconoce y acertadamente que hay una influencia del humanismo y el relativismo también, ¿cierto? En el mundo en que vivimos y aún también infiltrado dentro de la iglesia, ¿sí? Y aquí el punto es que precisamente en la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad, en la iglesia tenemos unas presuposiciones y una cosmovisión que es diferente a la cosmovisión del mundo, que no se basa en nuestro razonamiento, no se basa en nuestras emociones, no se basa en lo que un día se nos ocurrió y otro día cambiamos, o lo que dijo hoy día uno y otro día dijo otro, sino que se basa en algo que es inmutable, que es plenamente confiable y que es la palabra de Dios, donde Dios se ha revelado
y a través de eso podemos construir nuestra vida y una cosmovisión bíblica en todas las áreas en todas las áreas. El evangelio es algo que no solamente nos impacta espiritualmente, o sea, que nos hace nuevos espiritualmente hablando, sino que esa nueva vida en Cristo se irradia a todas las áreas de nuestra vida, y entonces todo se permea y podemos ver a la luz de la palabra de Dios cada área de nuestra vida, incluyendo evidentemente los roles de hombre y mujer. Entonces, definitivamente los cristianos, como dice Romanos 1, Romanos 12, estamos en ese proceso en donde, teniendo en cuenta toda la misericordia de Dios, todo su amor hacia nosotros mostrado en Cristo y en el Evangelio, entonces estamos en ese proceso de día a día, de morir a nosotros mismos, de negarnos, de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no conformándonos a este mundo, no amoldándonos a este mundo. Entonces, definitivamente aquí ya hay una advertencia. Fíjate que está diciendo que los cristianos, el mundo tiene unas ideas, pero los cristianos no se amoldan a ellas, ¿sí? Entonces, lo más normal que deberíamos encontrar, o en la posición que deberíamos encontrarnos, es en esa de estar como ir en contra y yendo en contra de la corriente, teniendo pensamientos e ideas diferentes a los del mundo, entendiendo que esas ideas de filosofía, de relativismo que decía la pregunta, no provienen de una cosmovisión bíblica ni de la palabra de Dios, sino que provienen del hombre. Y tenemos que tomar una decisión. O sea, como cristianos, si es que somos cristianos genuinos, el Señor por su palabra nos está purificando, ¿sí? Nos está haciendo libres, porque la verdad nos hace libres. A través de su palabra hace la diferencia. Y si algunos que están en la iglesia de pronto no han llegado a rendir sus vidas a Dios y a la autoridad de su palabra, pues ahí hay que hacer una labor, primero de predicarles el evangelio, de exhortarles y que ellos puedan llegar a una conversión genuina. Probablemente no necesitan tanta consejería, sino necesitan más bien exhortación y predicación del arrepentimiento y el juicio, para que despierten de sus conciencias dormidas, y cuando tienen la vida de Dios, entonces van a poder entender, como que van a ser abiertos sus ojos, porque ya no van a ver las cosas como carnales, sino como espirituales, o como hombres naturales, sino como espirituales. Entonces eso se necesita, o sea, realmente para poder entender esto en la perspectiva correcta, sí se necesita espiritualmente, o sea, una nueva naturaleza, una nueva óptica de las cosas, y en donde vamos a poder ver la verdad claramente. Así es. Y una última pregunta estaba por mi parte. ¿Cómo estaba recordando cuando era pequeña que generalmente a uno le decían, las niñas no juegan con los carros, los niños no juegan con las muñecas? ¿De qué forma podemos llegar a enseñarles a los niños respecto a la masculinidad y a la feminidad? Bueno, pues idealmente, idealmente cuando hay padre y madre, y estos padre y madre están sometidos al Señor y cumpliendo sus roles, eso va a ser como muy natural para los niños. O sea, van a identificar los roles de mujer y hombre y no va a haber ningún problema. Sin embargo, y también este es mi ejemplo, me pongo como ejemplo de lo que no es ideal, al crecer en un hogar donde no hay un papá, por ejemplo, es muy, muy complicado ver el rol. O sea, no lo podemos ver a través de nuestro papá, ¿no? O un papá, por ejemplo, que no es creyente y que no está moldado a la voluntad de Dios ni al rol de Dios para él y para su familia. Entonces, es como que en este mundo caído necesitamos, o sea, la ayuda de Dios y el consejo de Dios. Por ejemplo, en mi caso, yo he necesitado ver evidentemente en la palabra de Dios, en muchos maestros aprender, porque para eso están los maestros, aprender de ellos lo que no pude aprender a través de la experiencia o de referencias de mi padre. También desaprender muchas cosas porque uno aprende mal, precisamente porque no creció en condiciones ideales, y además también eso es también es un pecador. Entonces, digamos que eso es como uno de los grandes problemas de esta época, en que los hombres y las mujeres están siendo criados casi que solamente por las mamás, los papás ausentes, y eso genera una cantidad de problemas de identidad sexual, que pues precisamente nos llevan a hablar de estos temas de ideología y todo esto,
Normalmente, o no normalmente, pero sí hay muchas personas que tienen problemas de confusión sexual relacionadas con esto. No estuvo su padre con ellos, entonces hay una confusión hacia otros hombres porque los ven como si fuera su padre, pero como que quisieran amarlos o identificarlos como en ese vínculo de amor, porque no tienen a su padre, pero entonces sienten que lo aman y entonces como que estoy sintiendo y entonces se confunden. Y es una cuestión, pues obviamente, de ser renovados por la palabra misma, ¿no? Y también buscar referentes, buenos referentes. Por ejemplo, en mi caso he tenido que buscar hombres que sean referentes para mí, el pastor o ciertos, mi suegro, por ejemplo, algunos otros hombres que he visto que son referentes para mí en muchas cosas. Eh, bueno, eso es una tarea tremenda, pero diría que lo primero es que nosotros podamos estar haciendo nuestro rol, si hay papá y mamá, y si no, a las mamás que están criando niños solitos les diría que los expongan al liderazgo de un hombre cercano para que ellos puedan ver puede ser el pastor o un líder de la iglesia, para que ellos puedan ver ese rol masculino en acción, ¿sí? En la iglesia es un muy buen lugar para esto, o sea, en el discipulado y en la vida cristiana, en la comunión unos con otros, ahí el Señor puede suplir bondadosamente esas falencias. Así es. Bueno, estos temas tan interesantes apenas comienzan. Ha terminado nuestra sesión de preguntas, José, pero nos vemos dentro de 8 días. No sé si quieres cerrar con algo pequeño, con alguna conclusión pequeña para ya despedirnos. Sí, vuelvo a dar mi ejemplo, mi testimonio, porque tenemos un Padre celestial. Los que no han crecido con un papá en sus casas, déjenme decirles que se han perdido de algo, pero no se han perdido de nada. Si algo vino a mostrarnos Jesús a Dios, era como el Padre celestial, aquel Padre que no se compara a los padres humanos. Nuestros padres humanos han fallado y de manera grande muchos de ellos, pero nuestro Padre celestial es santo, es perfecto, es bueno, tiene pensamientos de bien y no de mal. Nuestro Padre celestial nos ha adoptado cuando éramos sus enemigos, rebeldes, hijos de ira, pero su gracia, su favor que no merecemos, nos ha pasado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, y nos ha adoptado como sus hijos. Y eso significa más de lo que significa la palabra hijo en términos humanos. Lo que significa tener un Padre celestial, un Padre bueno. Y por eso necesitamos renovar nuestra mente, porque si clasificamos a Dios o lo catalogamos a la luz de las imágenes que tenemos humanas o mundanas de la paternidad, definitivamente no vamos a encontrar la verdad, sino tenemos que ir a la palabra de Dios para conocer al Padre. Y esa es la vida eterna, conocerle a Él. Amén. Así es. Entonces nos vemos dentro de 8 días, José, con un nuevo tema de esta sesión, de esta serie tan importante respecto a la confusión en el área sexual, en la sexualidad, en la ideología de género. Creo que son muchos temas que es importante tocarlos, ¿no? Y conocerlos para también poder ayudar a otros, porque creo que ahora alrededor nuestro hay muchas personas necesitando ayuda y creo que debemos capacitarnos y saber pues qué dice Dios en su palabra para poderlos ayudar. Entonces nos vemos dentro de 8 días, José, que Dios te bendiga y le damos el paso a Lina para que ella nos cuente precisamente sobre cuál es el tema que vamos a hablar dentro de 8 días. Muchas gracias, Ka. Y sí, el próximo foro vamos a estar hablando de la homosexualidad, es la segunda sesión de esta serie. Y bueno, vamos a ver algunos argumentos que generalmente hablan o tienen las personas que creen que son homosexuales o bueno, que tienen esta visión en su vida. Y uno de estos es que es natural, ser homosexual es natural. Y bueno, vamos a ver otros también como argumentos que ellos tienen, ¿no? Como el creer que uno nace gay. Pero para eso también quiero invitarlos a que puedan ver el siguiente video y antes de eso recordarles y también comentarles que el próximo foro por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder hacer de 5 a 6, sino va a ser de 3 a 4.
Entonces recuerden que nuestro próximo foro que va a hablar de homosexualidad va a ser de 3 a 4 el jueves que viene. ¿Listo? Los dejo con el siguiente video y muchas gracias por su tiempo. Bien, damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por estar pendientes, gracias por cada pregunta que han hecho y queremos también agradecer a Dios porque Él es el que nos ha permitido tener este tiempo tan maravilloso, así que donde usted se encuentra, le voy a pedir que pueda cerrar sus ojos y podamos orar y podamos agradecer a nuestro Dios. Señor, buen Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por poder conectarnos y unirnos. Gracias, Señor, por la vida de José Páez. Gracias por lo que Él nos ha enseñado el día de hoy, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a ella. Ayúdanos a recordar, Señor, que estamos hechos a tu imagen y semejanza, Señor. Queremos honrarte, queremos darte lo mejor de nuestras vidas, Señor. Reconocemos que no podemos solos y por eso nos inclinamos ante ti, Señor. Ayúdanos, bendícenos, fortalécenos, Señor. Muchas gracias te damos por este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, muchas gracias a cada uno por estar con nosotros. Gracias por ser parte de este tiempo. Deseamos que estén bien. El Señor les bendiga y les fortalezca. Y un enorme abrazo. Queremos que todas las herramientas desarrolladas para extender el reino de Dios estén a tu alcance. En la sección Biblioteca de Recursos tenemos un espacio en el que podrás encontrar materiales de evangelización, ministeriales, de capacitación en misiones, artículos, videos, PDFs descargables y mucho más.